minutos damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Fue también presidente del CONESUB. Le hemos invitado al doctor Vega para hablar sobre la situación del país, cómo iniciamos este 2022 en términos generales y en el sector de la educación superior, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad para conocer su opinión sobre este hecho de la UDA que sorprende enormemente. El hecho de que una universidad que debería ser un escenario que privilegie la transparencia, la libertad de información, se pongan trabas prohibiendo que se hable y se debata en procesos electorales sobre algo sustancial, su economía. Al tiempo de darle la bienvenida al doctor Vega en su calidad de rector de una universidad privada, pero sobre todo como expresidente del CONESUB, quisiéramos conocer su opinión sobre este caso. Gracias, Gustavo. Siempre es un privilegio en participar en sus entrevistas y en su bien fundamentada y solvente audición sobre temas cívicos que atañen al país. Honrado. Muchas gracias. Sobre el tema que acaba usted de comentarme, me parece que tiene que tratarse de la manera más cautelosa, cuidadosa, pero con transparencia. Y yo quiero invocar lo que se llama en general en el derecho internacional la pirámide de Kelsen. Un reglamento no puede estar en contra de una ley no puede estar encima de una ley orgánica, y una ley orgánica debe estar supeditada a la Constitución. A su vez, es importante que una constitución de cualquier país tenga armonización se llama, y congruencia con los tratados internacionales con los cuales un país ha firmado, convenios y distintos tipos de decretos de corte mundial. La pirámide de Kelsen ordena, por tanto, de que un reglamento no puede estar en contra de cuerpos mayores. Y en el caso general de la universidad y en el caso de la educación superior, la suprema ley tiene que ser la Ley Orgánica de Educación Superior. Y a pesar de que todos los universitarios hemos estado pugnando por cambiarla, y también cambiar algunos campos de la Constitución de Montecristi, que ha hecho mucho daño a la educación superior, mientras no se cambie, tenemos que respetarla. Y hay principios que son universales y que no están bajo bajo juicio crítico de reforma. Por ejemplo, el que la universidad sea incluyente, democrática, internacional, transparente. Me parece que los cánones de un reglamento de elecciones, por tanto, tienen que tener congruencia con los cuerpos legales superiores. Encima de un reglamento de elecciones está un estatuto universitario. Habría que ver, no conozco, el canon del estatuto universitario de la Fraterna Universidad de la SUAY, a la cual además respeto y debo mucho. Una de mis maestrías la desarrollé allí. Y por cierto, este estatuto universitario actual y quizás reformado en los últimos tiempos debe estar en sintonía con la ley y con la Constitución a su vez. Por tanto, yo creo que hay material para los juristas, sobre todo en que, aplicando la pirámide de Kelsen, un canon de un reglamento de elecciones no puede estar reñido con cuerpos legales superiores. Y por cierto, yo creo que lo más importante es la transparencia. No puede haber un veto, no puede haber una línea de disposición inquisitorial a que digan los candidatos a cualquier dignidad de una universidad. Tiene que ser democrática, transparente y, en definitiva, eso hace bien porque se vuelve tolerante ante las distintas formas de ver la vida universitaria. Cabe recordar, doctor Vega, que desde el año 2004 en Ecuador está vigente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dicta una normativa sobre este tema. Cierto es que es una de las normas más violadas en el país. Recordemos nada más lo que sucedió con Coopera, en donde se decidió por parte de las autoridades que en ese momento controlaban a las cooperativas que se archiven sin acceso a los ciudadanos ni a los organismos públicos los documentos de esta organización, pero no es posible
quedarnos como sociedad impasibles ante una situación como esta, sobre todo en un escenario, en una universidad en donde tiene que privilegiar la transparencia, la democracia, la apertura para tratar estos casos, no se diga en una campaña electoral. Pero vayamos, doctor Vega, a la situación del país. Iniciamos este 2022 con potenciales conflictos a la vista. El 19 de enero, sindicatos y organizaciones indígenas anuncian ya protestas en el país en contra de Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted esta situación? Se empieza a hablar incluso de que sería necesaria una mediación entre estas organizaciones y el gobierno para que este 2022 pueda empezar de una manera más tranquila, sin exabruptos para el Ecuador. Sobre el tema anterior, estimado Gustavo, una cosa muy breve. Frente a la pandemia, que pues azota al mundo casi 2 años y con formas difíciles de recrudecimiento, en general el sistema de educación superior se volvió flexible frente a los aranceles. En el caso de las universidades privadas, que no recibimos fondos del Estado, inclusive hemos aumentado el porcentaje de becas. Mire usted que desde un tiempo atrás hay inclusive becas honorarias de un aumento aproximado del 18% en la Universidad Internacional del Ecuador. Somos conscientes de que los padres de familia están en bancarrota. No podemos, por cierto, jugar con que los estudiantes suspendan su carrera por razones económicas. Entonces, lo cívico, lo humanitario, lo correcto frente al tema de aranceles es reducirlos y más aún expandir el número de cobertura para que pueda no sacrificarse la educación superior en un país en quiebra. Y ahí yo desemboco en la segunda pregunta que usted amablemente me hace. Y yo diría que en efecto el Ecuador está en condiciones de quiebra, de bancarrota. Y por eso la desesperación económica del presidente Lasso de buscar distintas formas de financiación en un país en donde colapsa. Sin embargo, yo diría que hay muchas fallas, errores de fondo y forma que este gobierno está cometiendo. Yo diría que el primero de todos es tardarse demasiado tiempo en hacer una consulta popular para que se derogue la Constitución del 2008 y que se devuelva la Constitución de 1998. De ella se desprenden más de 200 leyes orgánicas que reformarlas es casi imposible. No hay condiciones políticas ni en las bancadas de la Asamblea Nacional para que haya reforma alguna de cualquier ley, menos de una ley orgánica. Temas de delicadeza y de falta de visión sobre el gobierno en materia internacional. ¿Cómo puede sacrificar a un profesional de carrera y un académico adicional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana por un empresario? Reducir en definitiva el mundo de las relaciones internacionales al comercio es una miopía. Eso da cuenta de que el gobierno actual gira especialmente en torno a lo que ha sido la hoja de vida del presidente Lasso, un banquero. Pero las relaciones exteriores es un tema sumamente delicado y de alto nivel como para que se reduzca exclusivamente al comercio. Para eso hay un Ministerio de Comercio, tanto nacional como internacional. Por tanto, cambiar un profesional de carrera, un profesor universitario, que además, quiero recordarle, Gustavo, a través de su audiencia, que Mauricio Montalvo se portó extraordinariamente bien con Cuenca cuando él, de funcionario de carrera en la UNESCO, puso todos los vasos comunicantes posibles para que sea declarada Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mauricio Montalvo, en funciones de la UNESCO. Por tanto, tiene un aval acreditable, ha sido profesor de varias universidades, ha ejercido en sus 6 meses probamente su alta función, y cambiarle por un pana del equipo del presidente, me parece que eso es una visión pobre para el país. Por otro lado, yo diría que invertir un video entero para denostarle a un líder indígena es una falta total de estrategia. ¿Cómo le da
pues Estrado, cómo le da bandeja a un opositor político para que en vez de asistir a debatir las cosas con altura y con el miramiento a las funciones futuras del país, denosta a un líder indígena con o sin fallas. No estoy para nada para defender a ningún dirigente político en este país, pero tiene que haber estrategias, tácticas. El gobierno y la gobernanza es un tema de ciencia y de arte, pero lamentablemente un presidente que apenas es bachiller no podemos exigirle más allá de sus limitaciones. Graves errores como estos yo creo que exigen un golpe de timón urgente, porque sin duda van a arreciar y con justificada razón manifestaciones en el país. Doctor Vega, muy buenos días. Precisamente usted tocó ya el tema de la relación entre el gobierno nacional, el presidente Guillermo Lasso y los sectores sociales en este caso, y quizás con uno de los más representativos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Para el día 19, arrancamos el año, 19 de enero, estas organizaciones lideradas por el Frente Unitario de los Trabajadores han convocado ya a una serie de manifestaciones y protestas. Son varios los temas que están poniendo ellos sobre el tapete y sobre los cuales dicen no haber recibido una respuesta. Uno de ellos tiene que ver con los precios de los combustibles. Lo que se anuncia será una reforma laboral y entre otros temas relacionados, por supuesto, con la situación del empleo que está viviendo el país, que no logra repuntar, que no logra recuperarse, entre otras acciones. Lo que ocurrió también con la reforma tributaria. ¿Cómo ve usted esta situación de lo que se viene ya, como decimos, en el primer mes de este año? Gracias, Rosana. En efecto, es un tema muy delicado. Y yo diría que con los movimientos indígenas en el Ecuador y en otros países en donde su cuota es sumamente representativa, no es político, no es sano, no es histórico, ni tampoco ético marginarlos. El investigador Segundo Moreno Llanes, que se graduó en la Sorbona con una tesis sobre los movimientos indígenas, un académico respetable, escribió un libro luminoso. En el caso particular del actual Ecuador, hay no menos de 200 levantamientos indígenas en su historia, los Jatarichik en términos quichuas. Ese es el caso precisamente del Ecuador. Con el movimiento indígena no se trata de que el gobierno entre en una línea de polémica, tiene que sentarse a la mesa y conversar, discutir y ceder posiciones mutuamente. Eso es lo maduro y lo civilizado frente a las comunidades nativas. Mire usted, acabo de venir de un viaje científico en la Patagonia Antártica y pude conocerla a la última de las mohicanos, para darle un símil metafórico, la última descendiente del pueblo Shamana. Los Shamanas vivían en la Tierra del Fuego y los europeos, inclusive Darwin, cuando cruzaba el canal que lleva su nombre, el canal de Beagle, que une el Pacífico con el Atlántico, pues se alarmaron, se admiraron de que en esas latitudes de un frío tremendo, de un frío glacial, los indígenas en pequeñas canoas pues cazaban y pescaban desnudos, untados de óleo, de aceite de foca. Su esposa se encargaba del manejo de la canoa, el marido se encargaba de la caza y la pesca, y los niños prendían fuego con mucho arte dentro de la canoa para mantenerse calientes en un clima excepcionalmente diferente. Los Shamana tenían 1,40 de estatura, y según las investigaciones que se han realizado sobre los Shamana, tenían una temperatura corporal de 25 grados centígrados para tolerar mucho más la inclemencia glacial. Pues los gobiernos de Chile y Argentina se dedicaron a un proceso de blanqueamiento, a aniquilar las razas indígenas. En un pequeño poblado frente a Ushuaia, la última ciudad austral de Argentina, que está a 3.500 kilómetros de Buenos Aires, al frente, en Puerto Williams, vive Cristina Calderón, que más allá del nombre aparentemente español, es la última Shamana. Tiene hijos, pero sus hijos son mestizos. Ella conserva su lengua, sus costumbres, su cultura. Los zonas y los patagones fueron exterminados.
Los mapuches llevan una guerra sin cuartel durante décadas con el gobierno de Chile. Bolivia ha tenido presencia indígena fuerte y, por cierto, que ningún presidente de Bolivia se animaría a tener omisión en las negociaciones de gobernanza con las diferentes nacionalidades bolivianas. En el caso del Ecuador, por supuesto, los indígenas no están solamente en el páramo, como decía el líder del Partido Social Cristiano guayaquileño, viven en la Amazonía y también en la costa, y son más de 20 nacionalidades y lenguas que hay que preservarlas. Más allá de errores de táctica de distintos líderes indígenas, que no es el momento precisamente analizarlo, el movimiento indígena es el fruto de 20 nacionalidades y de una historia que tiene que ser respetada. No solamente los indígenas, sino los obreros, los campesinos, los maestros, los profesores universitarios, los jubilados, que ahora se arriesga con un altísimo nivel de predicción que el seguro social colapse y que los jubilados actuales dejen de percibir sus rentas y los futuros jubilables tengan que golpear puertas, a lo mejor con empresas privadas para su jubilación, porque hubo un líder que se sometió a las disposiciones del presidente de la República y entregó el 40% de los presupuestos del IES al gobierno nacional. Por tanto, yo creo que son múltiples los conflictos que tiene que resolver Lasso, más allá de solamente defenderse de que no tiene dineros offshore en el extranjero. Es absolutamente incorrecto que un presidente en campaña aliente al país y afuera del país para traer capitales al interior del mismo, y que con la otra mano haya estado sacando capitales del Ecuador. El hecho de que la Asamblea Nacional haya archivado el proceso de juicio político sobre los Pandora Papers, pues para quienes seguimos la pista de la corrupción, y ahora también hablo como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, Rosana, Gustavo, hace aproximadamente un mes me eligieron por unanimidad en la directiva nacional y les serviré con transparencia, objetividad y civismo a esa comisión de la sociedad civil, no del gobierno, lo cual es un absurdo, para investigar casos como los que estamos citando. Por tanto, yo diría que no se trata de ser incendiario, hay que ser más bien proactivo en buscar que el gobierno nacional siente las bases para solucionar problemas de fondo antes que gobernar con una camada de adeptos en donde el presidente cree que sigue siendo banquero y que tiene que ordenar a sus súbditos, a sus empleados. Sus ministros tienen que ser pares académicos, pares profesionales, para que alimente una gobernabilidad sabia y no precisamente unipolar. Excelente noticia nos da con lo de su nombramiento en la Comisión Cívica Ciudadana Anticorrupción, doctor Vega, y hay temas de fondo que hay que reflexionar en el país. Acaba de publicarse, como se lo hace todos los años en diciembre, el Latin Barómetro. Ese estudio de opinión pública de alta reputación que lo realiza en Santiago de Chile una ONG. El Latin Barómetro en este año deja conclusiones muy preocupantes para la democracia. Concluye que la opinión mayoritaria en América Latina y más alta aún en algunos países, entre ellos Ecuador, es que los gobiernos no gobiernan para las mayorías, que lo hacen para las élites, entre otras cosas, que sus políticas atentan al interés público, que contribuyen a polarizar las condiciones de bienestar, incrementando cada vez más las distancias entre los más pobres y los más ricos. Y en esta encuesta, Ecuador es particularmente identificado como uno de los países que se muestra como terreno fértil para tolerar. De alguna manera se percibe que añora gobiernos autoritarios que no respeten el equilibrio democrático de poderes. Cambiar esta percepción que amenaza la democracia ecuatoriana no podría ser considerado como uno de los principales retos del gobierno de Guillermo Lasso. En efecto, me parece un indicador sumamente respetable el que usted invoca, Gustavo, el Latino Barómetro,
y es verdad que durante mucho tiempo los países se han entregado al Fondo Monetario Internacional, por más de que tenga otro rostro, otro matiz, otro, yo diría, maquillaje el Fondo Monetario Internacional, las lógicas han sido siempre similares. Extraer la mayor cantidad posible de impuestos al pueblo en forma, yo diría, olímpica y aparentemente altruista, entregar altas cantidades de dinero una vez que se haya sometido el país a una privatización rampante, y esos dineros entregados se los cobra sin desperdiciar un solo centavo en los intereses. Y claro, no hay descendimiento de los dineros que han sido entregados a alto nivel al pueblo, y el país se endeuda y cada vez más se empobrece. Yo diría que esa es una tónica general que ha pasado con el Fondo Monetario Internacional, y esos dineros van a las élites en forma anticívica y van sobre todo a la corrupción. Yo quiero en efecto mencionar que en el caso del Ecuador deberíamos tener una línea mucho más comparativa con países pequeños como el nuestro que han sido exitosos. Tal es el caso del Uruguay, por ejemplo, que a pesar de su tamaño ha sido un ejemplo en los indicadores sociales. El país que tiene más alta longevidad, esperanza de vida al nacer, el que tiene más alta cuota de educación y su ingreso per cápita muy representativo. Por tanto, yo diría que en base de una política en donde la izquierda y la derecha en forma cívica ha ido jugando un papel patriótico dentro de Uruguay, este rato es un país que per cápita exporta más carne vacuna que Argentina, que es un país enorme, que no puede ser comparado en su superficie con el pequeño país oriental de Uruguay, que tuvo la sabiduría de abrirse paso siendo independiente entre Brasil, Uruguay, Paraguay y la propia Argentina, y conservar su identidad. A pesar de ello, tiene una exportación mucho más interesante de ganado vacuno, de carne de vacuno, que la propia Argentina, hablando en comparaciones per cápita. Yo diría que no se trata precisamente del karma de ser países pequeños, sino de tener la sabiduría de invertir en lo que debe invertirse. Invertirse en ciencia y tecnología, invertirse en educación, en salud. Eso da un valor agregado a la larga para que un país despegue y que pues pueda pensar con mucho aliento para un futuro promisorio. Lamentablemente en el caso del Ecuador ha habido ya una ley que pasó por irreverencia y falta de patriotismo de los asambleístas en forma tal que por el Ministerio de la Ley se meterá la mano al bolsillo de los contribuyentes de una manera impresionante, no solamente en el patrimonio, sino en el impuesto a la renta. Y hay que ver, en efecto, a dónde va a parar esos dineros recaudados a granel por parte del gobierno por la irresponsabilidad de no haber podido poner freno en la Asamblea Nacional a un proyecto que debía ser corregido. Así es, vivimos tiempos difíciles. Esperamos que el gobierno cambie rumbos, enmiende posiciones, llame al diálogo y busque consensos y gobierne no solo con su camarilla, sino con lo ancho y diverso que es el Ecuador. Doctor Vega, hemos hablado quizás de lo que debería ser el gobierno nacional, pero el tema político, la Asamblea Nacional, ¿cuánto va a influir en este año 2022 precisamente para que el país pueda avanzar en estos cambios y en estos temas que el gobierno necesariamente debe abordarlos, debe tratarlos, el tema de la seguridad social, el tema laboral, el propio combate a la corrupción? Sí, una parte de la culpabilidad es del gobierno y otra muy alta de la Asamblea Nacional. No hay civismo, solamente hay troncha, no hay acuerdos ideológicos, ni siquiera ideológicos, pueden ser acuerdos programáticos. No es el caso, pero por cierto que otros países logran después de 2 y 3 meses de cogobierno plantearse a dónde debe dirigirse un país. Y más allá de que haya una derecha, una izquierda o un centro, que haya un movimiento verde, socialdemócrata o social cristiano,
lo que podría llamarse la democracia cristiana internacional, países como Alemania se sientan a la mesa y hacen acuerdo en base a programas. No necesariamente tienen que estar de acuerdo en temas ideológicos. Es un tema mayor que a veces se abusa y se vuelve calcino y se extremiza de tal forma de que una hiperideologización va en contra de la realidad del país. Tiene que haber compatibilidades ideológicas, cierto, pero sobre todo programáticas. ¿Qué hacer frente a las compañías multinacionales? ¿Qué hacer frente a la electricidad, a las hidroeléctricas? Se debe vender a la propiedad privada el Banco del Pacífico, se debe rematar a la propiedad privada el CNT y otras fuentes estatales actuales. El rector de la Universidad Central, un colega muy distinguido, Fernando Sempértegui, hace algún tiempo puso en la prensa las razones por las cuales no debía cívicamente vender el gobierno el Banco del Pacífico. Porque evidentemente después de ciertos tropiezos, el Banco del Pacífico tiene solidez. Y no tiene el gobierno necesariamente que deshacerse de las empresas. Perdone la interrupción, doctor Vega, pero es una de las respuestas que debe al país Guillermo Lasso, ese deterioro súbito del Banco del Pacífico. En efecto, y precisamente sigue adelante la posibilidad de la venta de esa y de algunas hidroeléctricas que han costado sangre, sudor y lágrimas al país, Sopladora, Coca-Cola Sinclair, con toda la irreverencia de la corrupción en las hidroeléctricas y en las petroleras, en donde ha estado dinero oculto para el desvío a fondos privados, y lo digo enfáticamente ya como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, que de paso, Gustavo Rosana, fue un sainete que el gobierno en la Universidad Andina, obviamente la universidad no podía prescindir de darle el espacio al presidente Lasso para anunciar la creación de una comisión anticorrupción por parte del gobierno, pero nombrarle al gato despensero y al ratón custodio del queso es un absurdo. No puede el gobierno sentar una comisión anticorrupción, porque tiene precisamente el Estado, a través del propio gobierno, que fiscalizarse a través de entidades autónomas de fuera, gente como la que ahora representa la Comisión Nacional Anticorrupción, que representa a la sociedad civil y no tiene atadas las manos para decir la verdad. Por tanto, yo diría que es muy grave, en torno a la pregunta de Rosana, que se remate al martillo las propiedades del Estado que pueden ser exitosas y que pueden ser consideradas como un patrimonio nacional. Cuando esté de por medio en venta las hidroeléctricas, será sumamente caro el consumo eléctrico. No tendremos la capacidad los ecuatorianos de aprovechar nuestros propios recursos. Y tendremos casos extremos como el de la refinería del Pacífico y la refinería de Esmeraldas, que se ha gastado una ingente cantidad de dinero sin ningún rédito. Bien, el tiempo se nos agota, doctor Vega. Concluyamos con respecto a este tema de la corrupción, con sus expectativas sobre esta consulta que se anuncia que hará esta iniciativa del gobierno que la lidera Luis Verde Soto, una consulta al sector público. Se lo hará entre febrero y marzo, ha señalado, en organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, academia, etcétera. Tengo mucho aprecio por Luis Verde Soto, un académico interesante, valioso. Hemos tenido una línea de trabajo conjunto en varios campos de la vida universitaria. Me parece que, sin embargo, este es un error grave de haber asesorado al presidente Lasso crear una comisión anticorrupción dentro del gobierno. Por cierto que puede haber una línea de autofiscalización del gobierno. Para eso está la propia Contraloría del Estado, que no es del gobierno, es del Estado. Está la Fiscalía, que no es del gobierno, es del Estado. Pero que el gobierno se tome a sí mismo el pulso, eso es absolutamente irónico y, por cierto, un sainete. La consulta que anuncia Luis Verde Soto sobre el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción, que de paso ha aceptado cambiarle de nombre para que no haya confusión con la real, la de la sociedad civil, no es vinculante, porque las consultas populares vinculantes se hace al pueblo.
Y por cierto, tiene el gobernante la orden del mandante de hacerlo cumplir. Esta consulta que anuncia Luis en torno a la Comisión Anticorrupción no es vinculante, es señalado a ciertos sectores poblacionales que podrán informar positivamente como ellos querrán, de acuerdo a señalar cuáles son al dedo las organizaciones que respondan a sus preguntas. Pero es un sainete porque no sirve para nada, no es vinculante, no tiene el gobernante que hacer un ejercicio de cumplimiento de una consulta popular. Aparentemente lo que buscan es realizar un diagnóstico más. En efecto, yo diría que es un acto populista, perdón el término, populista, para poder decir que el gobierno del Pandora Papers sí está preocupado de cuidar que no haya corrupción. Y más bien lo que tiene que hacer es alimentar y dar todo el apoyo para que las comisiones externas, independientes, objetivas, fiscalicen un gobierno que tiene que estar puesto, por supuesto, en la balanza de la vindicta pública. Bien. Muchísimas gracias, doctor Vega, por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador, y acabamos de conocerlo en el marco de este diálogo, flamante presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción.